Sí, por supuesto, porque bueno, son muchas semanas sufriendo, con circunstancias un poco adversas a la hora de entrenar, de tener gente, porque bueno, somos una plantilla corta en los dos equipos y bueno, tenemos ese problema, pero bueno, muy ilusionado y muy contento sobre todo porque los jugadores vean que trabajando, pues a veces el trabajo da resultados, no siempre, pero bueno, si trabajes puedes tenerlos, si no los trabajas no los puedes tener. Hoy los jugadores se han vaciado, hasta el último minuto ya habíamos alguno con calambres. Me imagino que bueno, que ya lo habías advertido tú en la previa, ¿no? Que iban a tener que sufrir mucho porque el Vetusta es un equipo que domina mucho. Sí, o sea, tácticamente no solo por la dinámica de juego que tiene el equipo contrario, sino porque tácticamente te exige mucho. O sea, son equipos que juegan por dentro, por fuera, tienen las dos opciones, tienen juego largo. Entonces tendríamos que tener muy claro en que todo el mundo tenía que hacerlo bien, porque en el momento que uno te falle en esa cadena, estás muerto porque ellos se encuentran en el hueco. Entonces estaba claro que iba a ser, sobre todo, más que aspecto físico, yo creo que mental, que cansa a veces mucho más que el físico. A veces que el físico te da, pero el mental no te deja ver a dónde tienes que llegar. Y en eso estuvimos bastante claros. Encima de esta semana, me imagino que bueno, que habrá sido un chute de moral para la plantilla, 6 puntos, 2 victorias después de varias jornadas. Parece que ya ha cambiado la suerte, ¿no? Que ya se empieza a sonreír. Sí, sobre todo porque bueno, se ve que lo que se trabajó por parte de la Secretaría Técnica, por parte del club, intentar traer jugadores y reforzar un poco el equipo y que todavía seguimos en ello, ha dado resultados. Entonces, bueno, agradecer tanto al club como a la dirección técnica de Dani López y de Joaquín que nos hayan podido aportar cosas que nos ayudan a mejorar el equipo. La mejor forma de refrendarlo es con resultados. Además, con estas 2 victorias, el equipo vuelve a engancharse ahí al tren de la salvación. Me imagino, bueno, que vosotros no tendréis duda, pero bueno, que a la gente ahora mismo también empieza a creer, ¿no? Para que puedan tener una esperanza de que hay vida. Sí, a ver, el cuerpo técnico sabe que es difícil, pero bueno, siempre al que es más difícil de convencer es al jugador. El jugador solo lo convences con resultados. Entonces, obviamente, cuando consigues los resultados y de una forma tan rápida, quiero decir, segunda vuelta era donde estaba la esperanza. Empezamos con un varapalo con el Mosconia, nos rehacemos en Navarro, encima ganes hoy, pues bueno, ya dices, hostia, igual podemos todavía seguir arriba. Encima, bueno, supongo que iremos acortando distancias con estos resultados y eso te refuerza en el trabajo y en creer que se puede.